Bienvenidos a este espacio de actualidad que FESIE ha creado para acompañar e informar a la comunidad educativa. ¿Quiénes somos? FESIE es el único sindicato mayoritario en nuestro sector, formado exclusivamente por y para los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza privada, concertada y de atención a personas con discapacidad. Defendemos nuestros intereses, nuestros puestos de trabajo y la libertad de enseñanza. Comenzamos este segundo programa abordando un tema que nos preocupa y que tenemos que estar trabajando con él constantemente en los centros educativos, más que nada porque implica a toda la comunidad educativa, tanto a familias, profesores, lo que es en sí la institución y a todo aquel que trabaje dentro de un centro. Este tema es el del acoso escolar, que esperemos que después de todo el esfuerzo que estamos realizando desde todos los ámbitos, un día podamos decir que ha desaparecido. Para ello hemos invitado a dos personas que están comprometidas con este tema. Una es una psicóloga orientadora educativa en un centro, Mercedes Sánchez Caravaca, y la otra es una profesora, una docente de secundaria, que también ha tenido la ocasión de abordar este tema desde su compromiso en la dirección de un centro. No es otra que Carmen María Molina. Se buscan valientes que expresen lo que sienten. Se buscan valientes que apoyen y defiendan al débil. Tú eres importante, tú sabes lo que pasa, no mires a otro lado, no le tengas miedo al malo. Se buscan valientes que ayuden y se enfrenten a Darth Vader y a algún gamberro más. Que con abuso siempre van. Esta canción que estamos escuchando pertenece al cantante El Langui. Le puso por título Se buscan valientes, ya que en ella trata precisamente la cuestión del acoso escolar y que viene a describir perfectamente todo lo que vamos a contar en nuestro programa de hoy. Te han dejado apartado. Ahí ponte en su lugar. Yo ya estoy a su lado. Tú ponte en su lugar y el bravucón achantado. Agenda FESIE con independencia. En este primer programa vamos a extraer parte de la charla que mantuvimos con Mercedes. Ella, como he dicho, es psicóloga y orientadora educativa y para ello, pues lo primero que pusimos sobre la mesa era la definición que nos daba la inteligencia artificial y nosotros le preguntamos a ella que cómo veía esta definición. El acoso escolar, también conocido como bullying, es un comportamiento agresivo que se da entre estudiantes, donde uno o varios individuos ejercen abuso físico, verbal, psicológico o social sobre otro estudiante. Mercedes, ¿me podrías definir en pocas palabras qué es el acoso escolar? Pues es una pregunta muy importante porque muchas veces se confunde lo que es el acoso escolar pues con otras situaciones de agresiones aisladas. Por lo tanto, hay que tener muy claro varios conceptos para saber qué es acoso escolar específicamente. En primer lugar, tiene que ser una conducta que sea frecuente y repetitiva, que se produzca de forma habitual hacia la víctima. En segundo lugar, tiene que haber una intencionalidad de hacer daño. No vale, por ejemplo, que haya un balonazo en el patio o una situación puntual en la que un alumno pues, pueda provocar una agresión, una violencia hacia otro alumno, sino que tiene que haber una intencionalidad. En tercer lugar, tiene que haber un desequilibrio de las fuerzas. Puede ser pues, porque el niño sea mayor, sea más grande físicamente o porque hay una indefensión porque sean más niños en contra de otro. Es decir, que muchas veces cuando oímos esto de cualquier cosa lo llamamos acoso escolar, tendríamos que llevar cuidado porque nos tenemos que ceñir, en este caso, a esos puntos que son muy importantes para detectarlo, ¿no?
Efectivamente. Muchas veces, como los padres estamos muy atentos a las noticias de la televisión y enseguida escuchamos ese tipo de noticias, estamos en alerta. Cualquier situación que nuestros hijos nos comunican, pues pensamos que es un acoso escolar, pero a veces son agresiones aisladas y hay que valorarlas y en conjunto ver todos los factores que han podido producirla. Una vez que ella ya nos dio esa imagen rigurosa de lo que era el acoso escolar, le preguntamos si habían cambiado las formas o los tipos. Pues sí, en general el acoso físico y el verbal, que ha existido siempre, sigue estando, pero lo que ahora más se ve en los centros suelen ser situaciones de ciberacoso, que a veces son difíciles de detectar, porque bueno, las redes sociales se pueden eliminar mensajes, se borran cosas que a veces pues no se pueden detectar. Y luego también el acoso encubierto, tipo marginación social, exclusión dentro de los grupos, que eso lo vemos mucho, sobre todo en la ESO, en grupos de primero, segundo, grupos de niñas, en los que empiezan a aislar y a dejar de lado a ciertas compañeras, hacen grupos en redes sociales donde no están, o a lo mejor no participan en grupos o en equipos que hacen. Y pues bueno, eso crea un sufrimiento en la víctima. A continuación, le planteamos a Mercedes que expusiera los factores que suelen contribuir a que se produzca un caso de acoso. Pues mira, los factores de riesgo son complejos y además tienen muchos factores. Primero, los factores de riesgo de la persona que es acosada, pues a veces suelen ser factores de tipo físico, por ejemplo, algún rasgo, que tenga las orejas grandes o una nariz grande, o que sean bajos, también de tipo cultural. Cuando son alumnado que tienen dificultades de aprendizaje, suelen ser niños con los que se suelen meter bastante. El tema de la orientación sexual y de género, pues también suele ser un aspecto con lo que se suele meter bastante. Y muchas veces niños que tienen falta de amigos, que suelen tener solamente relación con uno o dos niños y bueno, pues suelen ser víctimas, lo que llamamos carne de cañón. En cuanto al perfil un poco del acosador, pues a veces son niños que tienen bastante falta de empatía, tienen baja autoestima, son a veces niños que tienen falta de control de impulsos, a veces hay situaciones de fracaso escolar y nunca debemos tampoco infravalorar que a veces son niños que tienen trastornos psicopatológicos y que es importante hacer derivaciones a servicios de salud, pues para que vean ahí qué situaciones está ocurriendo. A veces también las situaciones familiares que no ayudan. Una vez que nos dejó claros esos factores de riesgo, le preguntamos que para ella, ¿cuáles eran las principales señales que ayudan a identificar un caso de acoso? Pues hay muchos rasgos, muchas señales que, por ejemplo, en casa los padres suelen observar. Empiezan a decir que no quieren ir al colegio, hay un miedo, rechazo, inventan excusas para no ir, empiezan a decir que tienen dolores, sobre todo los domingos por la tarde. El típico dolor de cabeza y de barriga. Efectivamente, o la hora antes de ir a clase. Pero claro, ocurre con frecuencia, ¿no? Varios días. Luego, pues, niños que hacían actividades, que participaban, eran activos, pues dejan de hacerlo. Tienen cambios de humor, suelen mostrarse más irritables, más tristes, con cambios bruscos. Luego también los cambios en el apetito, falta de apetito, problemas de sueño como dificultades para dormir, tienen pesadillas, terrores nocturnos. A nivel de rendimiento académico, eso es algo que enseguida también se detecta en el colegio, una disminución del rendimiento académico y también que dejan de participar incluso en las clases, están ausentes, ¿vale? Y bueno, luego hay cosas que son un poquito más observables, como pues risas y burlas que a lo mejor se hacen en corrillos dentro de la clase y el profesor se va dando cuenta de que se va produciendo con bastante frecuencia hacia el mismo alumno. Y a veces incluso pues desaparición de material escolar, de algunas cosas, pues por reírse y burlarse. Dentro de esta charla tan interesante,
También le preguntamos a Mercedes cuáles eran las consecuencias a corto y largo plazo para las víctimas. Pues mira, las consecuencias a corto plazo, enseguida las más graves son los problemas emocionales y psicológicos que pueden tener. Entre ellos, pues, una baja autoestima y una falta de confianza en sí mismos. Algunos incluso pueden tener pues, problemas de ansiedad y depresión y por lo tanto pues, es importante hacer derivación a los servicios de salud para una atención necesaria. Sentimientos de culpabilidad, que a veces son, igual que ocurre a veces con las mujeres maltratadas, ese sentimiento de culpabilidad de que lo que está ocurriendo es por algo que yo he hecho, por algo que yo soy. En los casos más graves, incluso ideación suicida, pueden llevar a otro tipo de trastornos, como trastornos de alimentación. Se observan pues, enseguida pues, dificultades académicas, hay un fracaso escolar, una disminución en las notas, incluso abandono escolar, no quieren ir al colegio. Y bueno, alteraciones del sueño, problemas de dolores de cabeza, de estómago y problemas a nivel de relaciones sociales. Después de toda la contextualización del problema, le pedimos a Mercedes que nos diera un poquito unas orientaciones de qué tipo de apoyo necesitan las víctimas de acoso para poder recuperarse. Pues en primer lugar necesitan una medida de protección, es decir, ellos necesitan sentirse seguros en el centro escolar y que eso ya se sabe. Para eso lo más importante es que se lo comuniquen a un adulto, que un adulto tenga conocimiento para un poquito se haga el despliegue de esa protección. Hay una vigilancia en los patios, una vigilancia en las salidas en los cambios de clase. Dentro de las clases el profesor está con mucho más alerta de cómo se está moviendo un poco el clima del aula. Y necesitan pues una atención individualizada del profesorado y el tutor tiene un papel fundamental que es ayudarle a esa integración social, buscar un acompañamiento de a lo mejor alguna compañera o un compañero que pueda servirle de enlace o de vínculo con otros grupos sociales que lo despeguen un poco de esos agresores si están dentro del aula. Y bueno, pues eso, ayudarle a desarrollar ciertas habilidades también sociales y de comunicación asertiva. Desde el punto de vista de orientación se le dan ciertas pautas. Lo que pasa es que nosotros siempre nos quedamos cortos, nosotros parcheamos un poco como orientadores porque realmente a veces necesitan una atención psicológica mucho más, una intervención más sistemática, una ayuda en la que le den herramientas pues, para aprender también a resolver esos conflictos con ciertos alumnos. Entonces, yo, por ejemplo, pautas a veces que le doy a los alumnos a la hora de enfrentarse es cuando te digan algo, mira la cara, mira los ojos, levanta la cabeza y da instrucciones firmes de que tú no vas a consentir ciertas cosas. Entonces, hay que darle como una especie de muletillas o frases hechas o comportamientos pues, para que vayan pudiendo gestionar ciertas situaciones. Luego a nivel familiar es muy importante pues, el apoyo, que haya un ambiente seguro, de escucha activa, que no sea un interrogatorio de cada vez que salen de clase preguntarles qué está pasando o si ha pasado algo, sino dejarles un poquito su espacio y tener un acercamiento pues, muy emocional pues, para que ellos se desahoguen y cuenten lo que les va pasando. Y siempre recurrir, que a veces se huye de los psicólogos y de los psiquiatras cuando sea necesario esas intervenciones. Estuvimos más tiempo hablando de cómo ayudar a la víctima, pero también abordamos en un momento de la conversación el vacío que existe del trabajo que se ha de realizar con el acosador y la clase que asiste a este tipo de violencia. Pues sí, realmente es verdad que nos centramos sobre todo en la víctima, en esa protección, esa seguridad, en darle ese tipo de habilidades,
Pero tenemos que pensar que ese agresor también es un adolescente y que también hay unas causas, no nos debemos fijar solamente en la conducta, sino las emociones que han producido esa conducta y qué hay detrás de eso, si son problemas familiares, a nivel personal, qué situación hay ahí detrás. Y por lo tanto, pues eso, hay que implementar, los centros tienen que implementar programas de educación emocional, de salud mental, no solamente para la víctima, sino también para los agresores y para el resto, porque nos olvidamos del grupo más importante, que son los observadores, que son los compañeros, en los que probablemente más de uno ha observado la situación y no la han denunciado. Han estado callados, saben lo que ha ocurrido y no lo dicen, pues por miedo a represalias. Y con estos grupos hay que hacer una sensibilización importantísima y desarrollar programas dentro de las tutorías donde se trabaje con ellos. Aunque la Ley de Protección de Datos y el sigilo profesional le impedía contarnos casos concretos, sí que nos expuso de forma genérica alguna de sus intervenciones. Pues bueno, más que un caso, la verdad es que es un caso que ha repetido yo creo que casi todos los años, que suele ser el de la niña que aíslan del grupo. Entonces, pues bueno, a simple vista no parece que sea una situación de acoso escolar, pero sí lo es porque se hace con esa intencionalidad, se produce de esa forma repetida y hay un sufrimiento pues por parte de la víctima donde pues al final no quiere ir al colegio, no quiere participar. Y bueno, pues la intervención siempre empieza pues por comunicar a la dirección la situación que está ocurriendo y llamar a las familias y comentar la situación pues para ver qué tipo de conductas han observado en casa o si saben alguna situación. Y a partir de ahí, bueno, pues recogimos información de compañeras de clase, pues para ver qué estaba ocurriendo, tanto de ese grupo como de otros grupos. Y al final, pues bueno, pues sí, se confirmó que había unas niñas que iban con ella, pero bueno, la estaban dejando de lado. Cuando se habla con las niñas, ellas lo reconocen y se sienten mal realmente, pero no se dan cuenta realmente de la gravedad y cómo el daño que están haciendo a la otra persona. Entonces con ellas se trabaja a nivel de tutoría, pero en orientación, es decir, la orientadora en este caso soy yo, habla con ellas, se trabajan ciertas habilidades y luego se les pide como una especie de intervención con mediación, donde si ellas serían capaces de pedir disculpas, ya que tienen ese arrepentimiento hacia la persona. En este caso así fue, pero la propia víctima es la que no quiere ya nada con ellas. Entonces, claro, hay que reforzar el vínculo con otro grupo. Entonces aquí la tutora es la que se encarga de buscar un grupo de amigas que considere que pueda dentro de la clase con la que puedan acogerla y estar bien. Y bueno, todo esto se va informando a las familias, tanto de unas como de otras, y al final pues se resuelve bien. Esta niña pues también aprendió ciertas estrategias para poder desenvolverse en otros grupos, porque también era una niña que no tenía iniciativa y bueno, y resultó positivo. Uh-huh. Tras su intervención, le pedimos que como profesional concentrara algunas lecciones de todos los casos que ella había llevado. Pues mira, en un principio la importancia de la intervención integral de tutor, dirección, orientador, familias y si hay algún servicio externo que lo necesite, eso es importantísimo. Luego el realizar un seguimiento continuo, porque una vez que se ha hecho la intervención ahí no queda la cosa, hay que hacer un seguimiento pues para ver cómo está esa niña y cómo se va desenvolviendo, si necesita otro tipo de intervenciones y bueno, ese seguimiento se realiza prácticamente durante todo el curso escolar. Luego, si es necesario un apoyo psicológico, pues se le ofrece a la familia.
La familia es importantísima, esa comunicación continua, porque muchas veces nosotros observamos cosas en el centro que en la casa no se ve, y al revés. En la familia a lo mejor están en casa, lloran, no quieren venir, y luego aquí pues en el colegio no se ve. Entonces es muy importante esa comunicación. Y bueno, pues la importancia de ese aislamiento social, pues intentar prevenirlo. Llegando casi al final de nuestra charla, le solicitamos a Mercedes que nos reprodujeran algunos de los mensajes que normalmente los profesores les suelen decir a sus alumnos que sufren acoso. Bueno, pues en primer lugar, que no guarden silencio, que si les pasa, tienen que denunciarlo, buscar a un adulto de referencia, sea el tutor, sea un profesor con el que sientan confianza, el orientador de su centro, algún adulto, porque muchas veces recurren a iguales, que está bien, porque al final son personas que también pueden ayudar como conexión a denunciarlo, pero a veces esos amigos no tienen las herramientas como para poder ayudarlos. Entonces necesitan siempre decírselo a un adulto, y que no piensan que son chivatos. Y eso es el estigma tienen de que es que si lo cuento soy un chivato y entonces va a ser peor. No, sino que tienen que ver que son personas valientes y que están defendiendo sus derechos. Uh-huh. Luego, pues, aunque suene un poco duro, es importante que anoten fechas y situaciones que les estén ocurriendo, porque eso es lo primero que luego les vamos a preguntar: cuándo ha ocurrido, quiénes han sido, qué ha pasado, y a veces pues no se acuerdan. Entonces, bueno, pues tener un poquito como un registro es importante. Intentar no responder con la misma violencia. Yo muchas veces escucho padres que dicen: cuando te peguen, tú pega, y entonces eso pues no es el mejor consejo. Hay que intentar siempre pues bueno, si hay una situación de violencia hacia ti, pues denunciarlo. Evitar situaciones de riesgo, es decir, si por ejemplo sabes que ocurre en los recreos o ocurre en ciertos momentos, evitar ese tipo de situaciones, ir siempre acompañado, por lo menos hasta que la situación esté ya controlada. Buscar apoyo en el grupo de iguales, buscar amistades que sean buenas, que sepas que te van a proteger, que si ocurre cualquier cosa, si no directamente lo dicen, pero van a buscar a algún adulto a quien se lo van a contar. Si necesitan ir a un psicólogo, que no lo vean como es que tengo un problema, sino que es una ayuda que a lo mejor necesitan porque les faltan ciertas herramientas para resolver ciertas situaciones sociales. Uh-huh. Y recordar siempre que no están solos. Finalmente, Mercedes nos recordó dónde podemos encontrar más información o recursos sobre este tema. Pues, como he comentado, en las instituciones que antes he dicho, Observatorio para la Convivencia, el equipo de convivencia de la Consejería de Educación, hay un teléfono contra el acoso escolar, que es el 900-018-018, y luego existen protocolos de apoyo inmediato y coordinado de víctimas escolares de la región de Murcia, y se está desarrollando también este año la guía de cuidado y promoción de bienestar emocional, que se deben realizar en los centros y donde tienen muchísimos recursos para tratar estos temas. Y bueno, si a los oyentes les interesa, yo también recomendaría el libro de una gran escritora que se llama Candela Iniva, que se llama Revolución, y que seguro que les va a gustar tanto a adolescentes como a los padres. Y hasta aquí esta conversación tan interesante que tuvimos con Mercedes, que acabó con ese guiño personal que me hizo, ya que el compromiso que tengo en la lucha contra el acoso escolar me llevó a escribir ese libro, y que, bueno, como otros tantos que están en el mercado, de alguna manera pretenden concienciar sobre el tema. Hasta aquí la primera parte de nuestro podcast dedicado al acoso escolar. Si queréis escuchar la segunda,
pues tenéis que apuntar la próxima cita en Agenda FESIE.